Bienvenidos a Pide y se te dará. Y bueno, pues como saben, estamos en la segunda temporada y vamos a hablar del tema que casi todo el mundo le gusta hablar en estas épocas de la Navidad. Pero para eso tengo un gran invitado, porque no todos sabemos realmente, a veces ni siquiera saben que festejan en Navidad. A veces no sabemos de dónde viene la palabra, qué celebramos el 25 de diciembre. Y tengo a un gran invitado y el honor además de que sea mi pastor, el pastor Mauricio Sánchez Escot. Hola, Bienvenido, Lili. Qué gusto pastor. estar aquí, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo en tu programa y poder platicar de temas interesantes. Temas interesantes, exactamente, porque pues todos celebramos la Nochebuena y la Navidad. Es correcto. ¿No? Hay países donde ya hasta se les olvidó realmente el motivo de la Navidad, el motivo. Pero entonces vamos a hablar de esa época. ¿Qué celebramos y por qué se celebra? Primero, ¿por qué se celebra un 24 en la noche o 25 de diciembre? Bueno, lo importante es entender primero qué estamos celebrando. Porque luego ya vamos a ver qué estamos celebrando. La palabra Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. Entonces, cuando estamos hablando de Navidad, estamos hablando de un nacimiento, que es el nacimiento de Jesús. Así es. Entonces, lo que se celebra en Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ahora, la pregunta, ¿por qué un 25 de diciembre? Exacto. Aquí es interesante, Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso es un debate en redes sociales, en medios, bíblicamente, en la Biblia. No hay una fecha. En la Biblia no hay una fecha establecida y sin embargo sí hay elementos que nos permiten establecer que no fue en invierno. Entonces, por eso sí sabemos. Por la posición del planeta. Por el clima. Por ejemplo, se habla de que Jesús nace en Belén porque José se tiene que trasladar por un censo. Ajá. El Imperio Romano no hubiera pedido un censo en invierno. No era la costumbre, no era práctico, sería muy problemático. Además está el relato de que había pastores en el campo durmiendo. Eso sería imposible en invierno. Hace mucho frío. Entonces, el análisis del texto nos lleva a determinar que no era posible que hubiera nacido en invierno. Pero además no es un debate en redes, es un debate, pero a nivel de Biblia y a nivel de historia no es ningún debate. Está muy claro por qué se celebra el 25 de diciembre. Y no es porque la Biblia lo diga o porque alguien piense que Jesús realmente haya nacido el 25 de diciembre, sino por cuestiones prácticas, históricas y culturales. Esto se da cuando el cristianismo empieza a tener libertad en el Imperio Romano. Y la fecha del 25 de diciembre es una fecha muy importante porque marca el solsticio de invierno. Hay un cambio donde los días empiezan a ser más largos y las noches se hacen cortas después de periodos de mucha oscuridad. Entonces eso en la antigüedad tenía un tremendo simbolismo, sobre todo en culturas que eran agrícolas. Entonces era una gran alegría, era motivo de celebración este cambio, el sol empezaba a brillar con mayor intensidad. Y muchas de las culturas lo celebraban por estas cuestiones agrícolas. Cuando el cristianismo empieza a tener más relevancia y se permite ya la celebración, lo relacionan con el nacimiento de Jesús siendo la luz del mundo, pero también con un efecto práctico de empezar a ocultar otras celebraciones paganas que estaban siendo desplazadas ya por el cristianismo. Bueno, y ahí entonces está el por qué lo celebramos ese día. Y bueno, no pasa nada si después de todo no sabemos exactamente cuándo nació, pero qué bueno que tengamos un día en todo el mundo que podamos celebrar el nacimiento de Cristo. Absolutamente. A mí cuando la gente me dice, pero pastor, ¿por qué usted celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Digo, en primer lugar, porque no sé cuándo nació. Claro. Y esta es una fecha que culturalmente se estableció. Y en segundo lugar, pues también festejo a mi mamá el 10 de mayo y no nació el 10 de mayo. Sí, entonces, claro, se celebra el hecho, no la fecha en sí. Exactamente, y eso lo hacemos todos. Y lo decía en un principio, hay lugares donde ya hasta se les olvidó, mucha gente, o preparas luego la cena y estás listísimo y te olvidas el motivo de ese día. Otros, bueno, hablan de Santa Claus en otros países del mundo. Que también es un personaje cristiano que existió, ¿eh? Exacto. Eso es muy curioso también. Hablar de San Nicolás. San Nicolás es correcto, nombre, ¿no? Sí. ¿De dónde viene? Bueno, fue un obispo que era conocido por su generosidad, fue un obispo además importante y relevante en el concilio de Nicea, en el primer concilio cristiano que existe a nivel histórico, hubo uno previo bíblico que es el concilio de Jerusalén, pero cuando Constantino firma el edicto de Milán, que es cuando el cristianismo se puede ya
ejercer con libertad. El cristianismo fue perseguido desde los tiempos de Jesús hasta los tiempos de Constantino. Cuando Constantino dice, bueno, ya tienen libertad de culto, se hace un concilio, el famosísimo concilio de Nicea. El propósito principal de este concilio era unificar y contrarrestar una doctrina herética, que era el arrianismo. Y hubo un obispo que de hecho entró en una discusión tan acalorada con Arriano que lo abofeteó. Ese obispo fue San Nicolás. ¿De verdad? O sea, es curioso, pero técnicamente se podría decir que Santa Claus estuvo presente en el concilio de Nicea. ¡Wow! Y por supuesto luego van a usar su figura para crear a este personaje en el cual también mucha gente ignora, hasta una refresquera tuvo que ver. Sí, claro, porque esta refresquera creó un Santa Claus que ni siquiera es su imagen Exactamente, real, ya se ¿no? sale Se sale de la- totalmente del contexto de cómo era. Es real, claro. Que usaba, creo que, una túnica de otro color. Sí, él era un obispo, no, ya fue ahí, eso ya es un fenómeno de la mercadotecnia, que es lo que también ha venido un poco a opacar, a confundir y a traer como una niebla en el verdadero significado de la Navidad. Sí, Mucha por gente supuesto. está en contra por pues, el consumismo que hay. Es triste también porque es una época donde mucha gente entra en depresión, Sí. pero tiene que ver precisamente por estas capas y capas de historia, de confusión, de mercadotecnia, que nos llevan a celebrar una fiesta de una manera distinta para lo cual fue diseñada. Claro, y es que en la Navidad lo que más hay son anuncios, compra, ¿no? O sea, Consumismo, regalos, exactamente. compromisos, Te toca un regalo, me toca poner algo nuevo. alcohol. Exactamente, sí. Sí, o sea, parece que mucha gente celebra la Navidad y acaban alcoholizados, acaban en pleitos en las casas. Pleitos Entonces, familiares. ¿cómo podemos regresar? ¿Cómo sería ese lindo consejo decirle a la gente cómo regresar a la base, ¿no? Realmente. Entendiendo que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Independientemente de nuestras creencias personales, no se puede discutir que Jesús es el personaje más importante de la historia de la humanidad. Se cuenta la historia de la humanidad antes y después de él. Estamos en el 2024 después de Cristo. Sus enseñanzas son extraordinarias, son universales, son trascendentales. Simplemente con el hecho de poner atención en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ver lo que Él nos mandó a hacer, amar al prójimo, orar por el enemigo, la unidad familiar, la importancia del matrimonio, la familia como núcleo de una sociedad sana, simplemente esas enseñanzas que son preciosas, son perfectas, son universales. El amor, el respeto. No hay nada malo en ello, no hay nada malo en ello. En una ocasión a Jesús lo iban a apedrear. Y él le dijo a sus agresores, pero ¿por qué me apedrean? ¿Qué he hecho mal para que me apedren? Y le dicen algo muy interesante. Dicen, no te apedreamos por lo que dices, por lo que haces, sino porque dices ser el Hijo de Dios. Y creo que esas piedras siguen presentes hoy. Hay gente que rechaza a Jesús, dice, porque no creo en Dios, o porque no creo en ese Dios, porque yo fui formado en otra religión, pero no por lo que Jesús ha enseñado. Viviríamos en un mundo muchísimo mejor. No, hombre. Si nosotros siguiéramos las enseñanzas Y de Jesús. si la siguiéramos una por una, de verdad. Mejor nos iría. Sí, este mundo Entonces sería creo que diferente. esa sería la manera. Sí. Entender, se está celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Y ver, analizar sus enseñanzas, Sí, analizarlo. ponerlas una en por una. práctica y otro gallo nos canta. No, hombre, sería muy diferente regresar a esto y viviríamos mucho mejor definitivamente. Pero bueno, en este mundo lleno de toda esta información, a veces parece diferente y con tanta información en las redes sociales, la gente se ocupa más o se preocupa de no celebres Navidad porque eso es pagano, no, ¿cómo va? El árbol de Navidad, por ejemplo, nadie sabe exactamente, ya vi que el pastor sí sabe, qué símbolo o qué simboliza el árbol de Navidad. El árbol de Navidad viene de dos historias que se van a entrelazar maravillosas, que una involucra a un obispo muy celoso del evangelio, que llegó él a los países nórdicos a evangelizar. Y después de aventarse todo un tour evangelizando, regresa y se dan cuenta que ellos siguen adorando a un dios, o adoraban al dios Odín en árboles, ellos adoraban árboles. Ajá. Entonces, en un arranque de ira, dice, ¿saben qué? No puede ser que ustedes vuelvan al paganismo y yo les voy a demostrar que sus dioses son falsos y voy a destruir este árbol. Y si Odín existe, pues que se manifieste. Que Y pase efectivamente echa abajo el árbol.
y lo van a linchar. Y cuenta la tradición que cuando lo van a linchar emerge un pino, ¿no? Verde. Entonces sucede un milagro y a partir de ahí se convierten al cristianismo esa región. Esta historia se va siguiendo y Martín Lutero, padre de la Reforma, en una ocasión, orando, ve luces que se están pasando a través de un pino, que el pino tiene la característica que siempre está verde. Se relaciona con pasajes en la Biblia donde se habla de un hombre de fe y una mujer de fe que siempre van a estar verdes, que el ambiente no los seca, su fuente de vida no está fuera, sino está en lo profundo. Se conmueve tanto que lleva ese pino a su casa y lo adorna con velas. Y de ahí viene el árbol de Navidad. La gente empieza a meter ya el árbol a su casa. Ay, pues es que en realidad no deberíamos de preocuparnos tanto de todo esto, sino regresar, como decíamos hace un rato, a las enseñanzas de Jesús, a lo que nos dejó, a unirnos por esto y darle este valor en la familia, con los amigos y en estas fechas sobre todo más, ¿no? Buscar personas que necesiten más escuchar el mensaje de Cristo que estar viendo si celebro o no celebro. Sobre todo porque lo que a mucha gente le causa una preocupación es que era una fiesta pagana. ¿Cómo vamos a celebrar algo si era una fiesta pagana? Y yo le digo, nosotros también éramos paganos antes de llegar a Cristo. Claro. O sea, una de las características que tiene Dios es que puede limpiar lo sucio. Así es. Que puede santificar el pecador, y si lo puede hacer con personas, si lo puede hacer con familias, que no lo puede hacer con una fecha. Entonces, aunque en esa fecha no nació Jesús, y se dicen muchas mentiras, porque no es cierto que en esa fecha se celebraba a Tamuz, todo eso es mentira, Lo único que es verdad es lo del Sol Invictus, pero además es posterior al cristianismo, pero vaya, en fin, aunque así fuera, vamos a suponer que así fue en alguna ocasión, ya no es así. Exacto. Ya no es. Y si ya no es así, ¿por qué abandonar las enseñanzas de Cristo y esta fecha donde podemos celebrar a Jesús, usarlo para hablar más de Jesús, para que la gente conozca más de Jesús y dejarle en el abandono, o peor aún, que vuelva al paganismo? Es un absurdo. Es un absurdo, es un absurdo. Mejor unirnos por él. Y claro, qué bueno reclamar una fecha y que al rato sea el 25, el 26 y al rato todo diciembre, y ojalá fuera un día todo el año, que sería lo óptimo, celebrar el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús todos los días. Todos los días. Bueno, el pastor tiene redes sociales, es un gran influencer. Síganlo en todas sus redes. Está en TikTok, en YouTube, en Spotify. Sí, en todos lados. ¿Cómo nacen? Vamos a hablar rápidamente esto. ¿Cómo nacen esos podcasts que están en Spotify, que además se han vuelto virales y todo el mundo los escucha? Bueno, tengo un podcast, se llama Búsqueda Interior, lo encuentran en todas las plataformas digitales. Esa fue una iniciativa de Marta de Baile. Marta de Baile me pidió producir este podcast, lo cual a mí me llenó de asombro y me siento muy honrado que una comunicadora como ella abra un espacio para un tema que normalmente no tiene espacios en redes sociales. Y bueno, y gracias a Dios ha tenido una muy buena recepción. Y tenemos también TikTok, donde también surgió de una forma muy curiosa y te la cuento rápidamente, porque es una anécdota que vale la pena conocer. Yo estaba predicando acerca de que debemos de ser coherentes con nuestra fe y que todas las creencias son respetables, y así como nosotros respetamos las creencias de los demás, pues los demás también deben de respetar las de nosotros. Así es. Y que no nos avergoncemos de ser cristianos y de decir en lo que creemos, porque finalmente somos lo que creemos, ¿no es cierto? Y justo había yo predicado de eso, y yo tenía mi cuenta de TikTok, que en ese entonces solamente era como para hacer lip sync, como para hacer que estabas... Sí, los videos que ya existían. Ajá, lo que ya estaba. Los toma y ahí, ¿no? Así es, y entonces nosotros lo usábamos a nivel familiar, pues grabábamos algo y no lo mandábamos nada más. Y de repente, abriendo esta red social, veo a un joven de mi congregación que había escuchado la predicación y ahora él estaba hablando de Jesús y de su fe en el TikTok, lo cual me pareció maravilloso, pero al mismo tiempo me dio un poco de vergüenza porque yo mismo no lo estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Y entendía que TikTok, pues para empezar, no es una red social que es para gente joven. Bueno, no, ¿eh? A eso voy. Bueno, yo pensaba que quizá era para gente joven, no tenía yo el perfil para andar haciendo TikToks, vaya. Pero dije, pero tengo mi cuenta de TikTok y creo que puedo compartir algo que a alguien le puede ser de utilidad. Y empecé a hacer un TikTok y fue algo que realmente yo creo que Dios estuvo detrás de eso, porque en el primer TikTok tuvo millones de visitas. Sí. El primero que grabé.
Y a partir de ahí pues he compartido acerca de mi fe y ahí vamos, ahí vamos. Sí, la verdad es que está muy bien ese TikTok y tiene información buenísima, véanlo, todo lo que no hablamos aquí, ahí el pastor lo habla. Y es muy bueno porque tiene muy buena información y la gente puede buscarlo. Sobre todo lo que yo busco en estos canales, en estas redes sociales, es tratar de desmitificar tantos errores y tantas mentiras que hay, porque las redes sociales tienen una enorme ventaja. Tenemos conocimiento por todos lados, pero también cualquiera puede decir cualquier barbaridad, incluyéndonos. ¿Cualquiera? Incluyéndonos. Cualquiera puede decir cualquier locura, cualquier barbaridad y ahí queda. Se necesitan voces para que la gente escuche, compare y llegue a su propia conclusión. Eso, sobre todo. Yo soy un fanático de la historia, soy un amante de la Biblia, de Jesús, soy un cristiano muy conviccionado, y entonces lo que me encargo es a ofrecer a la luz de la historia y de la evidencia histórica Con evidencia, estos matices que luego se pierden un poco por las opiniones de cada quien. Sí, eso me encanta. Y bueno, entonces ya lo saben, escuchen su podcast y entren a sus redes sociales porque la verdad vale mucho la pena aprender y poder comparar. Escuchar, simplemente escuchar, comparar y cada persona tomará su elección. Pero si nosotros podemos aportar a que tomen una mejor decisión, pues es maravilloso. Pues este programa especial que es de Navidad, ya se aclararon algunas cosas y pues vamos a terminarlo diciendo ese mensaje que el pastor ya dijo. Ocupemos este tiempo, aprovechemos este tiempo para estar con la familia, para hablar de Jesús y para buscar sus enseñanzas. Hagamos de este tiempo un tiempo importante y no hay mejor noticia que hace 2000 años el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dio enseñanzas y esas enseñanzas literalmente transformaron el mundo. No dejemos que esa transformación se quede simplemente en una fiesta que ya pierde sentido. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por haber invitado. Un honor muy grande estar aquí contigo. Gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes y un fuerte abrazo.